Bienvenidos a Audio Mentores, el lugar donde las ideas y el conocimiento se transforman en historias fascinantes para tu mente. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, aprovecha este momento para darle al botón de suscripción, darle like a este contenido y activar la campana para recibir notificaciones de todos nuestros nuevos audiolibros. Así podrás mantenerte al tanto de todas las obras que estamos compartiendo, cada una de ellas pensada para brindarte una nueva perspectiva sobre la vida, la lógica y los grandes debates filosóficos. Hoy, nos adentramos en una obra única y fascinante escrita por Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas. El libro que tenemos hoy ante nosotros es un diálogo tan intrigante como curioso, titulado Lo que la tortuga le dijo a Aquiles. A través de este diálogo, Carroll juega con la lógica, el infinito y el tiempo, creando una reflexión profunda, pero siempre con su característico toque de humor y absurdo. En los siguientes capítulos, exploraremos la famosa paradoja de Zeno, que es una de las ideas filosóficas más interesantes que se han discutido durante siglos, pero presentada aquí con la chispa y la creatividad que solo Carroll puede aportar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Aquiles, el gran héroe de la mitología, jamás podría alcanzar a la tortuga en una carrera? ¿O cómo la lógica puede hacernos cuestionar la naturaleza misma del tiempo y el espacio? Así que acompáñanos mientras nos sumergimos en este viaje filosófico con Aquiles y la tortuga. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros fascinantes capítulos. Comencemos. Capítulo 1. El encuentro inesperado. En una tarde fresca y tranquila, Aquiles, el gran héroe conocido por su velocidad y destreza, paseaba por el campo. La hierba se movía suavemente con el viento y el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. La paz de ese entorno le parecía, como siempre, una interrupción innecesaria. Aquiles, sin embargo, estaba acostumbrado a moverse rápido, siempre adelantándose a los demás, siempre siendo el primero, el más fuerte. Su mente estaba centrada solo en lo que estaba por venir, su victoria. Fue en ese instante cuando su vista se posó en algo inesperado. Una tortuga que caminaba con lentitud en su dirección. Aquiles la observó por un momento, sin entender bien lo que veía. La tortuga, con su ritmo inquebrantable, avanzaba, como si nada pudiera detenerla. Un leve resplandor en sus ojos parecía reflejar una sabiduría profunda, algo que Aquiles nunca había considerado en una criatura tan lenta. Con una sonrisa burlona, Aquiles decidió acercarse a ella. Después de todo, ¿qué podía ofrecerle una tortuga en una competencia de velocidad? Se acercó con paso firme y se detuvo frente a la pequeña figura, observando su lentitud. «Hola, amiga tortuga», dijo Aquiles con tono de desprecio, aunque de manera cordial. «¿Qué haces por aquí, tomándote tu tiempo mientras yo sigo mi camino hacia la gloria?» La tortuga no se apresuró a responder, manteniendo su ritmo constante. De hecho, parecía no tener prisa alguna, lo cual sorprendió a Aquiles, quien, por naturaleza, no entendía bien la calma que exhibía la tortuga. Finalmente, la tortuga levantó la cabeza con una lentitud serena, como si no estuviera en absoluto preocupada por el joven héroe que la observaba. «En realidad, Aquiles», comenzó la tortuga, con voz profunda, «no estoy aquí solo para disfrutar de la tranquilidad del día. He estado pensando en algo que me gustaría compartir contigo». Aquiles, desconcertado por la calma de la tortuga, esperó a escuchar lo que tenía que decir. ¿Qué podría tener una tortuga que compartir con él? Al parecer, nada relevante, pero Aquiles se sintió, por alguna razón inexplicable, intrigado. «¿Qué es lo que deseas compartir conmigo, tortuga?», preguntó Aquiles, con una ligera sonrisa burlona, aunque su curiosidad comenzaba a despertar. La tortuga, con una serenidad que solo ella poseía, caminó un par de pasos más cerca y luego se detuvo. Aquiles, viendo su lento avance, no pudo evitar sentirse ligeramente impaciente, pero al mismo tiempo algo en él le dijo que debía escucharla. Después de todo, las palabras de un sabio, sin importar cuán lento fuera el hablante, siempre merecían atención. «He estado pensando en la carrera que vamos a tener, Aquiles», dijo la tortuga, sin una pizca de duda en su tono. «Creo que puede que no entiendas completamente cómo se desarrollarán las cosas». Aquiles, al escuchar esto, frunció el ceño. Una carrera con una tortuga parecía una burla, pero la tortuga seguía hablando con calma, lo que le dio la sensación de que lo que decía podría tener alguna relevancia. «¿Cómo no voy a entenderlo?», replicó Aquiles, un tanto confiado.
Soy el más rápido de todos. No hay manera de que me puedas ganar. La tortuga no se mostró perturbada por la respuesta, sino que simplemente continuó con su exposición. Eso es precisamente lo que quiero que comprendas, Aquiles. El hecho de que seas el más rápido no significa que puedas siempre ganar. El tiempo no se mide solo por la rapidez con la que llegas a un punto. El tiempo se extiende, se divide en pequeños momentos que son tan reales como los grandes. A menudo, lo que creemos que vemos como un solo instante está lleno de muchos más, esperando ser atravesados uno por uno. Aquiles la miró, confundido por la profundidad de sus palabras. ¿Qué quería decir la tortuga con todo esto? Pero antes de que pudiera responder, la tortuga continuó. En tu mente, que se mueve a gran velocidad, es difícil comprender esto. Pero cada momento es un espacio que debe ser cruzado, y en cada momento, aunque tu velocidad sea incomparable, aún hay más por recorrer, aún hay más que conquistar. Aquiles, con sus músculos fuertes y su mente aguda, se sintió desafiado. ¿Qué significaban esas palabras? El concepto del tiempo siempre había sido simple para él, moverse rápido, llegar al objetivo. Pero ahora, la tortuga le estaba hablando de algo diferente, algo más profundo. La tortuga, sin dejar de caminar con su paso lento, le explicó algo que Aquiles no podría haber anticipado. Tú piensas que ganarás rápidamente, porque tu velocidad te hace creer que el tiempo no tiene ninguna influencia sobre ti. Pero el tiempo, Aquiles, es algo que no puedes escapar. No importa cuán rápido vayas, siempre habrá algo que el tiempo requiera de ti. Siempre habrá momentos que no puedes acelerar. Aquiles se detuvo por un momento, procesando las palabras de la tortuga. ¿Qué estaba diciendo? La tortuga estaba insinuando que su habilidad para moverse rápidamente no lo eximiría de los límites del tiempo. Aunque Aquiles no entendía completamente la profundidad de lo que le decía, algo en sus palabras lo hizo cuestionarse a sí mismo. Entonces, ¿qué sugieres que haga? Preguntó, finalmente, mientras su mente comenzaba a dar vueltas. La tortuga, con una mirada sabia, le ofreció una última reflexión. Lo que te sugiero, Aquiles, es que no subestimes lo que crees que es fácil. La velocidad puede ser tu fuerza, pero el tiempo tiene su propia lógica. Tal vez no lo entiendas aún, pero al final, este desafío no será solo de velocidad, sino de cómo comprendas y enfrentes los pequeños momentos que se ocultan entre cada paso. Aquiles la miró, sintiendo una extraña mezcla de admiración y confusión. La tortuga había sembrado una duda en su mente, una duda que comenzaba a crecer y que, quizás, cambiaría la manera en que pensaba sobre el tiempo y la velocidad. Así comenzó la conversación entre Aquiles y la tortuga. No era solo una charla sobre una carrera. En realidad, era una discusión filosófica sobre el tiempo, el movimiento y la naturaleza misma de la velocidad. Aquiles, confiado como siempre, pronto descubriría que, quizás, el verdadero reto no era correr más rápido, sino entender el concepto de momento y cómo cada uno de esos momentos, aunque pequeños, tiene su propia importancia. Capítulo 2. La carrera iniciada. El sol ya se había puesto, y el cielo estaba teñido con tonos naranjas y violetas. Aquiles, aún pensando en la conversación que había tenido con la tortuga, no pudo evitar sonreír. ¿Cómo podría una criatura tan lenta retarle en una carrera? El desafío le parecía, en principio, ridículo, pero algo en la actitud de la tortuga lo había dejado con una sensación extraña. Una especie de duda lo acompañaba, una duda que no podía ignorar, pero que, por orgullo, intentaba relegar a un rincón de su mente. Finalmente, Aquiles decidió que la mejor manera de deshacerse de esa sensación incómoda era enfrentar el reto de inmediato. Después de todo, nada lo despojaría de su victoria. Se acercó a la tortuga con su imponente figura, dispuesto a comenzar la carrera. Muy bien, tortuga, dijo con un tono confiado, que comience la carrera. No tengo nada que temer. El tiempo no puede detenerme, y mucho menos tú. La tortuga, sin responder inmediatamente, se agachó lentamente y comenzó a hacer un pequeño círculo en el suelo con una de sus patas. Aquiles no entendía qué hacía, pero de alguna manera, esa calma de la tortuga solo aumentaba su impaciencia. Finalmente, la tortuga levantó la vista y, con una mirada serena, dijo: Antes de que empieces a correr, Aquiles, quiero que pienses en algo. Una carrera no solo se trata de ir de un punto a otro lo más rápido posible. Hay una lección que, sin querer, enseña,
la lección del proceso, del recorrido, de los pasos que se dan, uno a la vez. Aquiles, sin ocultar su impaciencia, respondió con firmeza. Sí, lo sé. Es obvio que debo correr rápido. Eso es todo lo que importa, ¿no? La tortuga, sin alterar su ritmo, comenzó a moverse lentamente hacia la línea de salida que había marcado en el suelo. Aquiles no pudo evitar reírse al ver la lentitud con la que se movía, algo que parecía tan fuera de lugar en comparación con su propia agilidad. Sin embargo, la tortuga lo miró con calma, como si pudiera percibir sus pensamientos. Recuerda, Aquiles, dijo suavemente, que esta carrera no es solo una cuestión de velocidad. Se trata de lo que aprendes mientras avanzas. Y te sugiero que no subestimes a los momentos que crees insignificantes. Aquiles, aunque todavía incrédulo, se alineó al lado de la tortuga, ansioso por ganar rápidamente. Sabía que no había manera de que pudiera perder. La tortuga, después de todo, solo tenía una ventaja: el tiempo, y el tiempo era algo que Aquiles pensaba podía manipular con su velocidad. Al parecer, la tortuga no comprendía la naturaleza de la competencia. Con una señal acordada, la carrera comenzó. Aquiles disparó hacia adelante como un rayo, dejando a la tortuga detrás de él en cuestión de segundos. El viento golpeaba su rostro mientras su cuerpo se deslizaba sin esfuerzo, casi flotando sobre el suelo. El sonido de sus pasos, fuertes y rápidos, resonaba en sus oídos. No había duda de que él era el más rápido. Aquiles, al ver cómo la tortuga apenas avanzaba, sonrió, seguro de que la victoria estaba más cerca que nunca. Pero algo extraño comenzó a suceder. Aquiles, al mirar hacia atrás, vio que la tortuga ya había recorrido una pequeña distancia. Sin embargo, su avance no le preocupaba. En su mente solo existía la línea de meta, y él estaba cada vez más cerca de ella. Por otro lado, la tortuga, aunque distante de Aquiles, no parecía tener prisa. Su ritmo era constante, casi meditativo, y en cada paso parecía hacerle una invitación al joven héroe. Cada uno de sus movimientos estaba cargado de una calma que Aquiles no podía entender. Él, mientras tanto, ya había alcanzado el primer punto de referencia en la carrera, un árbol grande que marcaba la mitad del camino. Al llegar allí, Aquiles no pudo evitar mirarlo con algo de sorpresa. Había creído que, en su velocidad, el árbol sería solo un pequeño punto en su recorrido, pero ahora que lo miraba, se dio cuenta de lo que la tortuga había querido decir. La carrera no solo se trataba de velocidad. Cada paso estaba siendo testigo de algo más. La velocidad no solo se mide por lo que se avanza, sino por la forma en que cada paso cambia el camino mismo. El mundo no es solo un lugar por el que pasar rápidamente, Aquiles. Es un proceso que debe ser entendido. Aquiles, al escuchar nuevamente esas palabras en su mente, se dio cuenta de que algo no encajaba. La tortuga, a pesar de su lentitud, no estaba siendo derrotada. Y cada vez que avanzaba, lo hacía con una seguridad inquebrantable. Sin embargo, el héroe no se dejó vencer por la incertidumbre. Con su ventaja en velocidad, siguió adelante. Aceleró aún más, desechando cualquier duda que pudiera haber surgido en su mente. La meta estaba cerca, y él estaba a punto de alcanzarla. No podía fallar. Con cada paso, Aquiles creía que la victoria era más inevitable. Pero mientras corría, una sensación extraña seguía invadiendo su mente. El pensamiento de la tortuga y sus palabras lo seguían acompañando, como una sombra que no podía escapar. Finalmente, Aquiles cruzó la línea de meta, respirando rápidamente pero con una sonrisa de satisfacción. Había ganado, por supuesto, pero al mirar atrás, no vio a la tortuga en su lugar de partida. De repente, en el silencio de la línea de meta, Aquiles se dio cuenta de algo. La tortuga, tan tranquila, tan segura, había desaparecido de su vista. No había llegado tan tarde, sino que parecía haber cruzado la línea de meta de una manera más sigilosa, más pausada. Cada paso que das es un paso hacia el entendimiento. La rapidez no te hará llegar primero al conocimiento. Solo el paso constante puede llevarte a comprender los detalles ocultos en el camino. Aquiles se quedó en silencio, mirando al horizonte. La victoria que había experimentado parecía vacía, como si la carrera nunca hubiera sido solo cuestión de velocidad. La tortuga había desaparecido, pero algo de sus palabras seguía resonando en su mente. La carrera había terminado, pero Aquiles no estaba seguro de haber ganado lo que pensaba haber ganado.
Mientras la tortuga se desvanecía en su mente, la lección que había intentado compartir con él comenzaba a asentarse lentamente. Aquiles no sabía qué esperar en los siguientes momentos, pero algo dentro de él había cambiado. Algo en su entendimiento del tiempo, de los pasos, de la carrera misma, había dado un giro inesperado. Capítulo 3. El desafío de la percepción. El sol aún brillaba alto en el cielo, y Aquiles, tras su victoria aparente en la carrera, se encontraba en un estado de extraña reflexión. Aunque había llegado primero a la meta, algo seguía molestándole. Había algo en las palabras de la tortuga, algo en su calma serena que lo había dejado inquieto. En su mente, las palabras de la tortuga seguían resonando, aunque no las entendiera completamente. Algo dentro de él comenzaba a dudar sobre la verdadera naturaleza de la carrera que acababan de correr. Aquiles caminaba hacia el árbol bajo el cual había hecho una pausa durante la carrera, sintiendo una brisa suave que jugaba con su cabello. Al llegar allí, se sentó sobre una piedra y se quedó mirando el horizonte, sumido en sus pensamientos. Sabía que había algo que no comprendía, algo que su velocidad no podía resolver. Su mente, tan acostumbrada a la acción y a la victoria inmediata, no podía asimilar que la tortuga, lenta como la lentitud misma, hubiera dejado una impresión tan profunda en él. Fue entonces cuando una sombra se movió detrás de él. Aquiles giró rápidamente, esperando ver a la tortuga, pero no la vio. Sin embargo, en el aire, como si llegara de una brisa inesperada, escuchó una voz. Era la tortuga, su voz tranquila pero firme. Aquiles, dijo la tortuga con tono suave, ¿por qué no entiendes aún lo que está en juego? La carrera no era una competencia para ganar, sino un juego para ver más allá de las percepciones de lo inmediato. Aquiles, levantándose de su piedra, respondió con impaciencia. He ganado. He llegado primero a la meta. ¿Qué más hay que entender? Tu lentitud no me detuvo. Eso es todo lo que importa. La tortuga, que había aparecido en algún lugar detrás de él, avanzó lentamente hacia donde él estaba. Aquiles no pudo evitar seguir sus movimientos, como si, sin querer, quisiera entender lo que la tortuga trataba de mostrarle. Pero, más allá de lo que veía, había una sensación de que la tortuga estaba, en algún sentido, más allá de la misma competencia. Aquiles, dijo, casi con una sonrisa, la victoria que ves no es más que una ilusión que la rapidez te permite mantener. Has ganado en el aspecto físico, sí. Has corrido más rápido, has alcanzado la meta primero. Pero lo que no has comprendido es que lo que ves no es todo lo que existe. Las percepciones que tienes son limitadas. La rapidez puede engañar, Aquiles, porque lo que ves solo es una fracción del todo. La victoria inmediata no siempre refleja la totalidad del proceso. Aquiles se quedó en silencio por un momento, pero pronto comenzó a reírse. La tortuga, siempre calmada, le parecía más una figura filosófica que una competidora real. ¿Cómo podía, una criatura tan lenta, hablar con tal profundidad sobre la velocidad y la victoria? De alguna manera, Aquiles sintió que había algo detrás de las palabras de la tortuga, algo que aún no entendía. ¿De qué hablas?, preguntó Aquiles, aún incrédulo. Yo he llegado antes que tú. Eso significa que soy el mejor. La tortuga lo miró con una expresión serena y, con lentitud, comenzó a moverse nuevamente hacia un claro en el bosque cercano. Aquiles, con un gesto de impaciencia, la siguió. A medida que avanzaban, la tortuga habló una vez más. Lo que ves como velocidad, Aquiles, no es más que una ilusión. Tienes que aprender a ver más allá de lo inmediato. La carrera no termina en la meta, la carrera continúa, y cada paso que tomas cambia el camino mismo. El camino es tanto parte del viaje como el destino. Pero eso es algo que solo podrás ver si aprendes a mirar con más atención. Aquiles, aún sin comprender por completo, comenzó a sentir una curiosa inquietud. Nunca había considerado la carrera en esos términos. Siempre había pensado que llegar rápidamente era la única manera de ser el mejor, pero las palabras de la tortuga le dejaban una sensación de incomodidad. ¿Qué era lo que la tortuga estaba sugiriendo? ¿Qué había detrás de la meta? Mientras caminaban, Aquiles comenzó a notar detalles que antes había ignorado: el crujir de las hojas bajo sus pies, el suave susurro del viento entre los árboles, y la fragancia de las flores que bordeaban el sendero. Algo dentro de él se movió, como si de repente empezara a ser consciente del viaje, y no solo del destino. El camino es largo y cada paso en él deja una huella.
No dejes que la prisa borre las huellas que el viaje deja. Aquiles, sintiendo que las palabras de la tortuga comenzaban a tener algún sentido, continuó su caminata en silencio. Aunque su cuerpo seguía siendo el mismo, su mente empezaba a abrirse a nuevas posibilidades. Ya no veía el mundo de la misma manera. Todo lo que antes había sido solo un medio para llegar rápidamente a la meta, ahora se estaba transformando en un elemento esencial de la experiencia misma. La tortuga, observando a Aquiles con una mirada tranquila, le hizo un gesto con su pata, indicándole que se acercara a ella. Cuando Aquiles lo hizo, ella continuó con su lección. Cada paso que das es una oportunidad para comprender más. La victoria, Aquiles, no está solo en llegar rápido, sino en entender lo que cada momento te ofrece. Lo que tú llamas lentitud no es más que un ritmo que te permite ver lo que de otra manera pasarías por alto. Y eso, mi amigo, es un tipo de victoria que no se mide con el reloj. La prisa por llegar primero puede hacerte perder lo que es realmente importante. La verdadera victoria está en lo que ves mientras avanzas. Aquiles, sin palabras, comenzó a ver con otros ojos lo que antes parecía una competencia vacía. Aunque aún no comprendía completamente el significado profundo de las palabras de la tortuga, sentía que algo importante estaba sucediendo. No estaba perdiendo en la carrera. Estaba comenzando a entender. Aquiles y la tortuga continuaron su caminata en silencio, cada paso más pesado con la carga de la reflexión. Aquiles, que por un momento había creído que la victoria era solo cuestión de velocidad, ahora veía en sus pasos algo más profundo. El viaje mismo, la experiencia, el proceso. La tortuga había comenzado a enseñarle algo más grande que la competencia, algo que solo el tiempo podría revelarle. Capítulo 4. El desenlace de la carrera. Aquiles caminaba más lentamente de lo habitual, con la mente llena de pensamientos contradictorios. Las palabras de la tortuga seguían dándole vueltas, y aunque al principio se sintió incómodo, ahora una parte de él comenzaba a comprender la profundidad de lo que había dicho. A cada paso, el concepto de victoria parecía desvanecerse ante algo mucho más grande. El significado de cada momento, de cada acción tomada a lo largo del camino. Cerca de él, la tortuga avanzaba con su característico ritmo tranquilo, como si no tuviera ninguna prisa en el mundo. Aquiles, que había corrido tan rápido, tan seguro de su éxito, ahora sentía la curiosidad de explorar las razones por las que la tortuga hablaba de la victoria de esta manera. La tortuga le dirigió una mirada serena, como si pudiera leer sus pensamientos, y con una voz suave, pero firme, comenzó a hablar nuevamente. En esta carrera, Aquiles, no hay un solo ganador. Hay muchos ganadores, y todos tenemos diferentes formas de llegar al mismo destino. ¿Qué es lo que realmente has ganado? ¿La velocidad? O tal vez, la lección de que todo lo que creemos que entendemos puede ser solo una parte de algo mucho más complejo. Aquiles, que había sido el campeón de tantas competencias, se sintió ahora algo perdido. Había esperado una victoria clara, directa, algo que su rapidez pudiera garantizarle. Pero aquí, en medio de la reflexión de la tortuga, comenzó a ver que tal vez esa idea de victoria estaba equivocada. Había ganado, sí, pero no solo había llegado primero a la meta. Había ganado algo mucho más grande, una nueva forma de ver el mundo, una forma que no podía capturar simplemente con la velocidad de sus piernas. Se detuvo y miró el paisaje que lo rodeaba. Los árboles, el cielo, las flores, todo parecía más presente ahora, más real. Antes, cuando corría hacia la meta, nada de eso le importaba. Pero ahora, al mirar de nuevo, veía que el mundo tenía más capas de las que había imaginado. La tortuga, al ver que Aquiles había comenzado a entender, continuó. No es la meta la que define quién gana, sino lo que se aprende al llegar allí. El viaje que haces, los pasos que tomas, cada uno de esos momentos es más importante que el final. La verdadera victoria no está en llegar, sino en cómo llegas. ¿Lo ves ahora? Aquiles, que al principio había pensado que todo esto era solo un juego de palabras, comenzó a ver la verdad en las palabras de la tortuga. El concepto de victoria que había tenido durante toda su vida había sido superficial, basado solo en la rapidez, en ser el primero, en no detenerse jamás. Pero ahora, por primera vez, sentía que había algo mucho más profundo en juego. Tal vez, en esta carrera, no solo había llegado antes que la tortuga, sino que había comenzado a recorrer un camino completamente nuevo, uno lleno de significado y reflexión.
Decidió caminar junto a la tortuga en lugar de seguir corriendo hacia adelante. Aunque sus piernas podían llevarlo más rápido, ahora prefería ir a su propio ritmo, disfrutando del paisaje, de los pequeños momentos que antes había dejado atrás sin notar. Miró a su alrededor y comenzó a ver las cosas como si fuera la primera vez. Los rayos del sol filtrándose entre las hojas, el canto lejano de un pájaro, el sonido del viento moviendo las ramas. Todo parecía estar invitándole a detenerse y mirar. La tortuga lo miró y, al ver el cambio en él, sonrió. No era una sonrisa de triunfo, sino una sonrisa de satisfacción, como si hubiera logrado que Aquiles viera lo que antes no podía ver. Cada paso, Aquiles, es una oportunidad para aprender. No importa cuán rápido llegues, lo que importa es lo que haces mientras te diriges hacia tu meta. Aquiles, con una sonrisa en los labios, continuó caminando lentamente junto a la tortuga, comprendiendo ahora que la carrera no había terminado, que en realidad acababa de empezar. En este capítulo, Aquiles empieza a comprender que la victoria no es un simple asunto de velocidad. La lección de la tortuga le ayuda a ver la importancia de cada paso en el camino, cada momento de reflexión, y lo que realmente significa ganar. La carrera, al final, no es un objetivo concreto, sino una travesía con muchos aprendizajes por descubrir. Capítulo 5. La revelación del tiempo. El sol estaba comenzando a ponerse cuando Aquiles y la tortuga llegaron a un claro en el camino. La luz dorada bañaba el paisaje, creando sombras largas y suaves que parecían danzar con el viento. Aquiles, que hasta ahora había estado tan concentrado en la carrera y en la competencia, comenzó a sentir una paz que no había experimentado antes. Se detuvo un momento para observar la tortuga, que caminaba sin prisa, con esa serenidad que parecía natural para ella. Aquiles, acostumbrado a la rapidez de su vida, a la constante búsqueda de la victoria, sintió una extraña necesidad de comprender más de esta calma. Decidió preguntar algo que le había estado rondando en la cabeza desde que comenzó su conversación con la tortuga. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo?, le preguntó Aquiles. Todo el mundo siempre habla de ganar, de llegar primero, de ser el mejor. ¿Cómo puedes quedarte atrás y no importarte? La tortuga lo miró con una sonrisa sabia, como si la pregunta fuera tan natural que no necesitara pensarlo mucho. La velocidad, Aquiles, es solo una parte de la vida. Lo que no ves en la prisa es el tiempo. El tiempo se escapa rápidamente cuando solo piensas en llegar a un destino, pero si aprendes a vivir en el momento, entonces el tiempo ya no es un enemigo, sino un amigo. Cada paso que doy, aunque sea lento, me permite ser parte de algo más grande que la meta que tengo por delante. Puedo sentir el ritmo del mundo en cada movimiento. Aquiles la miró fijamente, intentando asimilar esas palabras. La idea de que el tiempo no era solo algo que se debía medir para alcanzar una meta le pareció intrigante, casi incomprensible. A lo largo de su vida, siempre había pensado que el tiempo solo servía para calcular cuánto tardaba en llegar a donde quería ir. Pero ahora, comenzaba a percatarse de que tal vez había algo más que él no había entendido. Pero si no corres hacia la meta, dijo Aquiles, ¿no pierdes tiempo? ¿No te quedas atrás de todos los demás? La tortuga rió suavemente, como si Aquiles estuviera planteando una pregunta muy lógica, pero aún así, alejada de la esencia de lo que realmente importaba. El tiempo no se pierde, Aquiles. So survive. Quienes solo corren hacia el final pierden la oportunidad de ver lo que está a su alrededor. Cada segundo, cada respiración, es una oportunidad para descubrir algo nuevo, para sentir el mundo, para aprender de las pequeñas cosas. Cuando vives el momento, el tiempo deja de ser algo que se debe ganar. Dejas de preocuparte por si llegas primero y empiezas a disfrutar del hecho de que estás aquí, en este momento, respirando y aprendiendo. Aquiles se quedó en silencio, mirando el horizonte. La tortuga había dicho algo que no había considerado nunca. Pensaba en todas las veces que había corrido para alcanzar algo, para ganar una competencia, para demostrar que era el mejor. Pero ahora, por primera vez, empezaba a ver que el tiempo, y la vida misma, eran mucho más que una carrera hacia un objetivo. Se dio cuenta de que no tenía que ser el primero en todo, que había más en la vida que solo el esfuerzo de alcanzar la meta. La tortuga, en su lentitud y su sabiduría, le estaba mostrando un mundo más amplio, uno en el que cada paso valía la pena, independientemente de lo rápido o lento que fuera. La vida no era solo un sprint, era un recorrido lleno de momentos que merecían ser vividos plenamente. Ahora comprendes, Aquiles, continuó la tortuga.
El tiempo no es algo que se deba ganar. Es algo que se debe saborear, disfrutar en cada instante. La carrera nunca fue la cuestión. El punto está en cómo vivimos esos momentos, cómo nos conectamos con cada segundo. Aquiles asintió lentamente, como si comenzara a comprender, aunque no por completo. Sabía que tenía mucho que aprender, pero ahora se sentía más abierto, dispuesto a ver más allá de lo que había conocido antes. Tal vez, al igual que la tortuga, podía empezar a disfrutar del viaje en lugar de solo enfocarse en la meta. Entonces, ¿el tiempo no es algo que se escapa, sino algo que podemos aprovechar?, preguntó, más para sí mismo que para la tortuga. Exactamente, respondió la tortuga. El tiempo solo escapa si lo dejas ir sin apreciarlo. Si vives en el momento, el tiempo es solo una corriente que fluye a tu favor. Aquiles se quedó pensativo, mirando cómo la tortuga continuaba su paso lento y deliberado. Por primera vez, no sentía la necesidad de adelantarla. Le parecía que había algo más importante en juego, algo que no tenía que ver con ser el más rápido. Así, sin prisa, siguió caminando a su lado. El camino era largo, pero ya no le importaba cuánto tiempo tomaría llegar. Lo que importaba era cómo vivía cada momento. Este capítulo se centra en revelación del tiempo, mostrando cómo Aquiles empieza a comprender que el tiempo no debe medirse solo en términos de velocidad o logro, sino que cada momento es valioso por sí mismo. La tortuga le enseña a vivir el presente y a disfrutar de cada paso, algo que Aquiles nunca había considerado. Capítulo 6. La aventura del descubrimiento. El camino seguía extendiéndose ante Aquiles y la tortuga. Mientras avanzaban, el aire fresco de la tarde acariciaba sus rostros, y el sonido de las hojas moviéndose suavemente en los árboles creaba una melodía tranquila. Aquiles, aunque acostumbrado a la agitación y la competencia, comenzaba a sentir una calma nueva. La tortuga, con su paso constante, parecía no tener prisa por llegar a ningún lado, como si ya estuviera donde quería estar. Aquiles miró al frente, preguntándose qué más podría aprender de ella. Había comenzado a entender la importancia de vivir en el momento, de valorar el tiempo en lugar de simplemente medirlo. Pero había algo más, algo que aún no lograba comprender completamente. La tortuga no parecía tener una preocupación por el futuro, ni un deseo de llegar a un destino final, y eso despertó en Aquiles una curiosidad aún mayor. ¿Nunca te cansas de caminar tan lentamente?, le preguntó, sin poder evitarlo. ¿No te gustaría correr, sentir la brisa del viento más rápido, ver todo lo que pasa alrededor a una velocidad más rápida? La tortuga se detuvo por un momento y miró al horizonte. Parecía reflexionar antes de responder, como si las palabras que iba a decir fueran de gran importancia. Cansarme, Aquiles, nunca me canso, porque cada paso que doy es un descubrimiento. Verás, correr hacia adelante sin mirar lo que te rodea es como vivir en una niebla. Puede que llegues más rápido a un lugar, pero ¿qué has dejado de ver en el camino? La verdadera aventura no está en lo que dejas atrás, sino en lo que descubres a medida que avanzas. Aquiles se quedó pensativo, contemplando las palabras de la tortuga. Había pasado gran parte de su vida corriendo de un objetivo a otro, sin detenerse a observar ni disfrutar del proceso. Todo lo que había hecho parecía tener un propósito único: ser el primero, ganar, demostrar que podía lograr lo que se propusiera. Pero ahora, las palabras de la tortuga empezaban a resonar profundamente en su mente. Quizás, todo ese esfuerzo por llegar a la meta había cegado su capacidad de apreciar lo que realmente importaba. ¿Qué tipo de descubrimientos haces mientras caminas tan despacio?, preguntó Aquiles, aún un tanto escéptico. ¿No te sientes atrapada, sin ver nada más allá de tus pasos? La tortuga sonrió con calma, sin prisa en sus movimientos. Es precisamente eso, Aquiles. Al caminar despacio, descubro las cosas más pequeñas y, a veces, las más grandes. Si corres, te pierdes en las sombras del futuro, siempre mirando hacia adelante. Pero si caminas lentamente, ves el presente. Notas los cambios en el paisaje, los colores, las texturas, los sonidos. Escuchas el canto de los pájaros, el crujir de las ramas, el murmullo del agua en el arroyo cercano. Cada uno de esos momentos es un descubrimiento, una pequeña joya de sabiduría que de otro modo quedaría perdida. Aquiles miró alrededor, buscando comprender mejor las palabras de la tortuga. Notó cómo el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. A lo lejos,
Vio un campo de flores silvestres que antes no había notado, y por un momento, se detuvo para admirar su belleza. Las flores parecían moverse con el viento, creando un espectáculo de colores que jamás había visto de esa manera. Nunca había visto estas flores de cerca, dijo Aquiles, como si lo hubiera descubierto por primera vez. Cuando corría, siempre pasaba tan rápido que nunca me fijaba en cosas como estas. La tortuga asintió lentamente, como si hubiera anticipado esa reacción. ¿Lo ves, Aquiles? El mundo está lleno de maravillas, pero solo si te tomas el tiempo para descubrirlas. Cuando corres, puedes alcanzar tu meta, pero te pierdes de todo lo demás. La verdadera aventura no está en llegar, sino en lo que encuentras mientras estás en el camino. Aquiles comenzó a comprender la profundidad de lo que le decía la tortuga. No solo se trataba de vivir el presente, sino también de dejar de apresurarse, de buscar respuestas en cada paso y de disfrutar de los pequeños detalles que siempre habían estado allí, esperando ser notados. Cada momento estaba lleno de lecciones por aprender, de maravillas por descubrir. Y la tortuga, en su tranquilidad, le mostraba cómo hacerlo. ¿Y qué más descubres mientras caminas de esta manera?, preguntó Aquiles, con una curiosidad renovada. ¿Es solo la belleza de las flores lo que encuentras? La tortuga lo miró fijamente, y por un instante, Aquiles vio en sus ojos una sabiduría que solo podía adquirirse a través de años de experiencia y paciencia. El mundo es mucho más que lo que vemos en la superficie, Aquiles. Al caminar lentamente, también descubres cosas dentro de ti mismo. Tus pensamientos, tus emociones, lo que realmente quieres y lo que temes. En la carrera hacia la meta, todo eso queda ahogado en el ruido. Pero cuando te tomas el tiempo para escuchar, entiendes quién eres realmente, y qué es lo que buscas en la vida. Aquiles se quedó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. Nunca había considerado que el verdadero descubrimiento pudiera estar dentro de él mismo. Había estado tan concentrado en su necesidad de ganar, de ser el mejor, que nunca se había detenido a preguntarse por qué lo hacía. ¿Qué lo movía, qué lo impulsaba, y si realmente estaba buscando algo más que solo una victoria? De repente, se dio cuenta de que su carrera no había sido solo una competencia contra otros, sino una lucha interna por encontrar algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Tal vez, ahora, en compañía de la tortuga, comenzaba a entender que el verdadero desafío era descubrirse a sí mismo en el proceso, no solo llegar a la meta. El camino se extendía por delante, y Aquiles, por primera vez, se sintió dispuesto a caminar lentamente, a saborear el viaje. Porque, en su corazón, sabía que la verdadera aventura acababa de empezar. Este capítulo profundiza en el concepto de descubrimiento, tanto externo como interno, al que Aquiles comienza a acceder a través de la sabiduría de la tortuga. Se trata de descubrir el mundo a su alrededor, pero también de descubrirse a sí mismo, algo que hasta ahora no había considerado. Capítulo 7. El ritmo del mundo. Aquiles y la tortuga continuaron su camino, ahora más cerca de un entendimiento mutuo. El sol ya se había ocultado por completo, y la luna empezaba a brillar en el cielo, proyectando su luz plateada sobre el sendero. El aire se había enfriado, y el sonido de sus pasos resonaba en la quietud de la noche. Aquiles, que había comenzado a aprender la importancia de disfrutar del viaje, sentía que el tiempo ya no corría de la misma manera. Se había dado cuenta de que el mundo no era solo un lugar para llegar, sino un lugar para estar, para vivir plenamente en cada instante. Su conversación con la tortuga había cambiado algo dentro de él. Ya no sentía esa constante necesidad de apurarse, de ir más rápido que todos los demás. En lugar de eso, estaba comenzando a aprender a ser paciente, a aceptar el ritmo natural del mundo. ¿Alguna vez te has preguntado, Aquiles, dijo la tortuga de repente, por qué el mundo parece moverse a su propio ritmo, y nosotros intentamos acelerar todo? Aquiles la miró con curiosidad. No había pensado mucho en eso antes. Siempre había estado enfocado en su carrera, en alcanzar metas, en ser el más rápido, el mejor. Pero, ahora, con las palabras de la tortuga resonando en su mente, comenzaba a ver el mundo de una manera diferente. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó. No es normal querer hacer las cosas más rápido. La tortuga se detuvo por un momento, mirando hacia el horizonte. El mundo tiene su propio ritmo, Aquiles. Las estaciones pasan a su debido tiempo, el sol sale y se pone en su curso perfecto, las estrellas siguen su órbita.
La vida misma sigue un patrón natural. Cuando intentamos acelerar las cosas, nos estamos distanciando de ese flujo. A veces, las cosas que más valoran la vida, como el crecimiento de una planta o el vuelo de un pájaro, requieren tiempo y paciencia. Todo tiene su momento. Aquiles reflexionó sobre las palabras de la tortuga. A lo largo de su vida, había tenido prisa por todo, por ganar, por llegar, por conquistar. Pero ahora, con cada paso que daba junto a la tortuga, se sentía como si estuviera entrando en sintonía con algo más grande, algo que no se podía forzar. ¿Y si no entendemos ese ritmo?, preguntó Aquiles, sintiéndose un poco perdido. ¿Si nos apresuramos demasiado y nos olvidamos de la belleza de lo que pasa a nuestro alrededor? La tortuga sonrió con serenidad, como si ya supiera la pregunta antes de que Aquiles la hiciera. Eso es precisamente lo que sucede cuando nos olvidamos del ritmo del mundo, Aquiles. Nos perdemos en la prisa, y dejamos de escuchar el suave murmullo de la vida. Pero cuando te tomas el tiempo para respirar, para observar, para ser parte del proceso, todo se vuelve más claro. Todo se alinea con la naturaleza. Aquiles, aunque aún con algunas dudas, comenzaba a sentir que había algo más profundo en las palabras de la tortuga. Había vivido su vida bajo la premisa de que el futuro siempre era lo más importante, que debía estar un paso adelante. Ahora se daba cuenta de que, tal vez, lo que realmente importaba no era correr, sino estar presente, en el aquí y el ahora. ¿Cómo sabes cuando el ritmo del mundo está bien?, preguntó Aquiles, con un toque de curiosidad genuina. La tortuga lo miró con una calma que solo los años de experiencia pueden ofrecer. El ritmo del mundo no necesita ser forzado, Aquiles. Cuando te dejas llevar por él, cuando dejas que cada momento se desarrolle de manera natural, las cosas fluyen. El mundo tiene sus propios tiempos y sus propios procesos. Tú no necesitas apresurarlos. Las olas del mar no se apresuran a llegar a la orilla, lo hacen en su propio tiempo. Y cuando tú sigues el flujo, todo parece encajar. Aquiles se detuvo para pensar en lo que la tortuga decía. Recordó las veces que había intentado apresurar los momentos, de forzar las situaciones para que sucedieran más rápido, y cómo, en muchos casos, había sentido que algo no iba bien. Quizá era verdad que, al apresurarse, no dejaba espacio para que las cosas simplemente sucedieran por sí mismas. Entonces, ¿cómo puedo estar más en sintonía con ese ritmo?, preguntó Aquiles, decidido a aprender lo que pudiera. La tortuga sonrió nuevamente, y Aquiles sintió que algo estaba cambiando dentro de él. Escucha más, Aquiles. Escucha el viento en las hojas, el susurro de los ríos, el canto de las aves. Todo en la naturaleza tiene su propio ritmo. Y cuando tú aprendas a escuchar, a dejar que cada momento se desarrolle sin apresurarte, descubrirás que todo llega en el momento perfecto. Solo necesitas estar presente para verlo. Aquiles asintió, comprendiendo por primera vez que el ritmo de la vida no se trataba de correr, sino de fluir con lo que estaba a su alrededor. Cada cosa tenía su tiempo, y a veces, lo mejor que se podía hacer era simplemente esperar, confiar en que todo llegaría cuando tuviera que llegar. El camino continuaba, y mientras caminaban en silencio, Aquiles empezó a sentir una paz interior que antes le era ajena. Ya no estaba pensando en qué tan lejos quedaba la meta, ni en cuánto tiempo tomaría llegar allí. Estaba aprendiendo a disfrutar del viaje, a sentir cada paso como una oportunidad para entender más sobre el mundo, sobre sí mismo, y sobre el ritmo que, en su prisa, siempre había ignorado. Con el paso de la tortuga, Aquiles descubrió que la verdadera sabiduría no se encontraba en llegar, sino en cómo se vivía cada momento. La vida, pensó, es como una canción que se interpreta mejor cuando se deja que su música se desarrolle a su propio ritmo. Este capítulo se enfoca en la importancia de escuchar y fluir con el ritmo natural del mundo. Aquiles comienza a comprender que la prisa por llegar no solo es innecesaria, sino que impide apreciar la belleza y el aprendizaje que surge del proceso. Capítulo 8. El arte de la observación. Aquiles y la tortuga continuaban su travesía por el sendero, una senda que parecía extenderse indefinidamente ante ellos. La noche había caído por completo, pero la luna, brillante y clara, iluminaba su camino. Aquiles caminaba pensativo, todavía procesando las enseñanzas de la tortuga sobre el ritmo de la vida. Pero ahora, había algo más que empezaba a inquietarlo. ¿Cómo podía aprovechar este ritmo natural que la tortuga tan pacientemente le había mostrado? La respuesta, o al menos una parte de ella, se encontraba en algo tan simple,
tan accesible como la capacidad de observar. ¿Sabías que el arte de observar es tan esencial como el de caminar?, preguntó la tortuga de repente, interrumpiendo los pensamientos de Aquiles. Aquiles la miró, confundido. Nunca había considerado que observar pudiera ser algo digno de atención o un arte en sí mismo. Había estado tan centrado en sus objetivos y su progreso, que muchas veces simplemente pasaba por alto todo lo que ocurría a su alrededor. De hecho, no había ni siquiera notado cuántos pequeños detalles formaban parte del paisaje que los rodeaba. El murmullo del viento entre las hojas, el canto distante de alguna ave nocturna, la ligera brisa que acariciaba su rostro. Todo eso había estado ahí, pero había estado demasiado ocupado para percibirlo. «Observación», repitió Aquiles, tratando de entender lo que la tortuga quería decir. «¿Eso realmente puede ser un arte?» «Sí», respondió la tortuga con calma. «El arte de observar es mucho más que simplemente mirar. Es entender lo que tienes delante, leer los pequeños detalles que otros a menudo pasan por alto. Aquiles, si no aprendes a observar de manera profunda, nunca comprenderás el verdadero ritmo de la vida». Aquiles se quedó pensativo, sintiendo como una nueva capa de comprensión comenzaba a formarse en su mente. Había pasado tanto tiempo centrado en llegar a sus metas, en hacer cosas, que había olvidado lo importante que era simplemente ser. No se trataba solo de moverse, sino de observar los pequeños momentos que formaban la totalidad de la experiencia. «¿Pero cómo puedo aprender a observar de manera profunda?», preguntó Aquiles, queriendo saber más. La tortuga le dirigió una mirada llena de sabiduría. «La observación no se trata de apresurarse a ver lo obvio. Se trata de prestar atención a los detalles más pequeños y aparentemente insignificantes. ¿Te has dado cuenta de cómo una flor se abre lentamente al sol, o de cómo las nubes se desplazan en el cielo, como si tuvieran su propio propósito? Cada movimiento, cada pequeño cambio tiene algo que enseñarnos. La naturaleza no hace nada sin razón. Si aprendes a ver con atención, verás que todo tiene su propósito». Aquiles miró hacia el horizonte. A lo lejos, un campo de flores silvestres se extendía bajo la luz plateada de la luna. Nunca se había detenido a observarlos de cerca. Siempre había pasado rápidamente, con su mente fija en el destino final, sin detenerse a disfrutar de las maravillas que lo rodeaban. «¿Ves, Aquiles?», continuó la tortuga mientras se detenía junto a una flor. «Mira esta flor. ¿Ves cómo sus pétalos se abren con delicadeza? No está apurada por florecer, no se está esforzando. Está simplemente siendo, viviendo en su tiempo. Si te detienes y observas, aprenderás que todo tiene su propia forma de ser, y cada cosa en el mundo tiene su tiempo para crecer y desarrollarse». Aquiles se agachó y miró la flor con una nueva perspectiva. Al principio, no parecía haber nada especialmente extraordinario en ella. Era simplemente una flor, delgada, con pétalos blancos, pero algo en su forma de crecer, en su simpleza, lo hizo sentirse más conectado con el mundo que lo rodeaba. «Ahora, observa el movimiento del viento», dijo la tortuga, señalando una ligera brisa que agitaba las hojas de los árboles. «El viento no tiene prisa, pero sabe cuándo mover las hojas y cuándo descansar. De manera similar, la vida se mueve a su propio ritmo. Si aprendes a observar, verás que todo sigue un patrón, que cada cosa tiene un lugar y un momento». Aquiles cerró los ojos y respiró profundamente, permitiendo que la brisa acariciara su rostro. Al principio, todo parecía estar en movimiento, como una danza interminable de la naturaleza. Pero mientras escuchaba el susurro de las hojas y sentía la suavidad del viento, comenzó a darse cuenta de algo. Cada sonido, cada movimiento, tenía su propia melodía, su propio ritmo. Nada era al azar. Todo estaba conectado de una manera que él nunca había percibido antes. «Es fascinante», dijo Aquiles, finalmente comprendiendo lo que la tortuga había querido enseñarle. «Nunca me di cuenta de lo mucho que me estaba perdiendo simplemente porque nunca me tomaba el tiempo de observar. Todo esto, la flor, el viento, las estrellas, todo tiene una belleza que no había visto antes». «Eso es exactamente lo que quiero que comprendas», respondió la tortuga. «El arte de la observación no es solo mirar el mundo, sino ser parte de él, entender sus movimientos y sus silencios. Cuando logras hacerlo, te das cuenta de que todo tiene un propósito, un ritmo que sigue. Y es en esos momentos, cuando realmente estás presente, cuando encuentras la paz y la sabiduría». Aquiles asintió lentamente,
absorbiendo cada palabra de la tortuga. Había comenzado a darse cuenta de lo mucho que había estado ignorando, lo rápido que había pasado por la vida sin disfrutar realmente de lo que tenía a su alrededor. No se trataba solo de ser rápido, de alcanzar metas, de llegar al final del camino. Se trataba de detenerse, de respirar, de aprender a ver. Lo que dices tiene sentido, dijo finalmente, mirando a la tortuga con una nueva perspectiva. Voy a intentar observar más, ser más consciente de los detalles que me rodean. Estoy empezando a entender que la vida no se trata solo de avanzar, sino de vivir cada momento como debe ser vivido. La tortuga sonrió, y Aquiles pudo ver en su rostro la satisfacción de una lección bien comprendida. Juntos, continuaron su viaje, pero esta vez con una nueva conciencia. El arte de la observación había comenzado a florecer en Aquiles, y con ello, también comenzaba a florecer su comprensión del verdadero ritmo de la vida. Este capítulo trata sobre la importancia de observar con atención los pequeños detalles de la vida, aprendiendo a vivir el presente y a conectar con el mundo de una manera más profunda. Aquiles empieza a comprender que la vida no solo se trata de moverse rápidamente hacia las metas, sino de estar presente en cada momento. Capítulo 9. El reloj y la percepción del tiempo. A medida que continuaban su camino por la senda iluminada por la luna, Aquiles se encontraba cada vez más absorto en las enseñanzas de la tortuga. Aquel día, el aire estaba particularmente fresco y la tranquilidad del entorno parecía envolverlos en un abrazo de calma. Sin embargo, Aquiles no pudo evitar notar algo que le causaba cierta incomodidad. La tortuga, pese a su aparente lentitud, parecía estar completamente relajada con el paso del tiempo. Aquiles, en cambio, se sentía siempre apurado, como si el tiempo estuviera constantemente corriéndole detrás. No podía evitar mirar su reloj de vez en cuando, verificando cuántos minutos habían pasado y cuántos le quedaban hasta llegar a su próximo objetivo. ¿Te inquieta el tiempo?, preguntó la tortuga, interrumpiendo sus pensamientos. Aquiles, algo sorprendido por la pregunta, se quedó mirando su reloj. No es que me inquieta, pero simplemente me gusta saber cuántos pasos he dado, cuánto he avanzado, cuánto tiempo ha pasado. Creo que siempre tengo la sensación de que debería estar haciendo más cosas. Siempre hay algo más por hacer. La tortuga sonrió, sabiendo perfectamente de lo que hablaba Aquiles. El reloj es una herramienta muy útil, pero el tiempo no es algo que se pueda medir simplemente con números. El verdadero tiempo, Aquiles, no está marcado por las manecillas de un reloj, sino por los momentos que realmente vives. Aquiles frunció el ceño, no entendiendo completamente lo que la tortuga quería decir. Pero el tiempo es algo que todos experimentamos de la misma manera, ¿no? Todos vemos cómo pasan las horas, los minutos, los días. Sí, intervino la tortuga, pero eso no es todo lo que hay que saber sobre el tiempo. El reloj marca el tiempo cronológico, pero hay otro tipo de tiempo. El tiempo experimentado, el que pasa según cómo vivimos, cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos con el mundo. Hay momentos en los que un minuto parece una eternidad, y otros en los que una hora pasa volando. Esto depende de cómo experimentamos cada momento. Aquiles quedó pensativo ante las palabras de la tortuga. ¿Quieres decir que no todo el tiempo es igual? Exactamente, respondió la tortuga. El tiempo no es solo una sucesión de segundos que se apilan unos sobre otros. Cuando estás plenamente presente en el momento, cuando te tomas el tiempo para observar, sentir y vivir cada experiencia, el tiempo se convierte en algo más fluido, más rico. Es como si se expandiera. Aquiles comenzó a reflexionar sobre sus propias experiencias. ¿Cuántas veces había sentido que el tiempo se le escapaba, como si fuera un río impetuoso que nunca se detenía? Siempre tenía la sensación de que tenía que estar haciendo algo, de que el tiempo se le agotaba, pero nunca se detenía a disfrutar lo que estaba ocurriendo en el presente. Recuerdo un momento, dijo Aquiles, mirando a la tortuga, cuando estaba en una pelea en la que estaba tan concentrado que todo a mi alrededor desapareció. El tiempo parecía detenerse. Cada segundo de la lucha era tan intenso, tan lleno de energía, que ni siquiera me di cuenta de cuántos minutos habían pasado. Fue como si estuviera completamente fuera de la medida del tiempo. La tortuga asintió con una sonrisa. Eso es lo que trato de decirte, Aquiles. El tiempo no siempre debe medirse con precisión. En esos momentos, cuando realmente te sumerges en lo que estás haciendo, te olvidas del reloj, te olvidas de las horas. Estás viviendo,
no solo existiendo. Aquiles se quedó en silencio por un momento, sintiendo que un peso caía de sus hombros. Había estado tan obsesionado con el paso del tiempo, tan centrado en medirlo, que había olvidado lo más importante: vivir cada momento. Aquiles pensó en todas las veces que había pasado corriendo, preocupado por cumplir con los horarios, por llegar al siguiente destino, sin haber aprovechado realmente el tiempo para apreciar lo que sucedía a su alrededor. Entonces comenzó Aquiles con una expresión de comprensión: si el tiempo no se mide solo por las horas, ¿cómo puedo empezar a disfrutar más de él? ¿Cómo puedo aprender a vivir sin preocuparme tanto por cuánto tiempo me queda? La tortuga lo miró con una mirada sabia y tranquila. Empieza por aprender a detenerte. No todo tiene que ser una carrera, Aquiles. Cuando te detienes, cuando simplemente eres consciente de lo que está ocurriendo a tu alrededor, el tiempo se vuelve algo diferente. Ya no es un enemigo que te persigue, sino una experiencia que puedes disfrutar. No tienes que estar siempre buscando el siguiente paso, el siguiente logro. Tómate el tiempo para estar presente, para ser consciente de los pequeños momentos. La vida se convierte en algo mucho más profundo cuando aprendes a hacerlo. Aquiles miró al cielo, que ahora estaba cubierto de estrellas brillantes. Creo que estoy empezando a entender. El tiempo no es solo un recurso limitado que tengo que aprovechar al máximo. Es algo que debo aprender a disfrutar, a vivir plenamente. Cuando me olvido del reloj y me concentro en el momento, me siento más en paz. Eso es exactamente lo que quiero que comprendas, dijo la tortuga con una sonrisa. El tiempo puede ser tu amigo, Aquiles. Si aprendes a vivir el presente, verás que no importa cuánto pase, siempre tendrás tiempo para lo que es importante. Y lo más importante, es que tendrás tiempo para ser quien eres realmente. Aquiles asintió lentamente, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Había estado viviendo toda su vida como si el tiempo fuera una carrera, como si siempre tuviera que estar persiguiendo algo. Ahora entendía que el verdadero sentido del tiempo no estaba en apresurarse, sino en vivir conscientemente, saboreando cada momento y permitiendo que la vida fluya de manera natural. Con esa nueva comprensión, Aquiles continuó su viaje con un corazón más ligero. La tortuga, caminando lentamente a su lado, parecía tener la respuesta a tantas preguntas que él había tenido sobre el tiempo, la vida y el ritmo que todo lo abarca. Este capítulo está enfocado en la reflexión sobre la relación entre el tiempo cronológico y el tiempo vivido, proponiendo una visión más profunda y rica de lo que significa experimentar cada momento de forma plena. Aquiles empieza a darse cuenta de que la verdadera esencia del tiempo no está en medirlo, sino en disfrutarlo y vivirlo plenamente. Capítulo 10. La carrera contra uno mismo. Aquiles y la tortuga continuaron su marcha, cada uno sumido en sus pensamientos. Aunque las palabras de la tortuga sobre el tiempo seguían resonando en su mente, Aquiles no podía evitar la sensación de que algo le faltaba para comprender completamente el mensaje. Sentía que aún había una pieza crucial que no lograba encajar en el rompecabezas de su entendimiento. A medida que avanzaban, Aquiles comenzó a sentirse inquieto. A pesar de las lecciones sobre la paciencia, la calma y la percepción del tiempo, su naturaleza competitiva seguía dominando, y eso lo perturbaba. ¿Alguna vez has corrido una carrera, tortuga?, preguntó Aquiles de repente, con un tono curioso pero ligeramente desafiante. La tortuga lo miró, como si esperara esa pregunta, y respondió con calma. He corrido muchas carreras, Aquiles. Pero te sorprendería saber que la mayoría de ellas no eran contra otros, sino contra mí misma. Aquiles se detuvo un momento, desconcertado. Contra ti misma. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puedes competir contra ti misma si no hay nadie más con quien compararte? La tortuga sonrió suavemente, como si comprendiera perfectamente la confusión de Aquiles. La mayor parte del tiempo, la gente corre carreras pensando que está compitiendo contra otros, cuando en realidad está corriendo contra sí misma. Se comparan constantemente con los demás, tratan de superar a los demás, pero olvidan que el verdadero desafío es entenderse a sí mismos, superar sus propias limitaciones y aceptar sus propios procesos. Aquiles frunció el ceño. Pero yo siempre he sido un competidor. Siempre he luchado por ser el mejor, por ser más rápido, más fuerte. No entiendo cómo una carrera puede ser contra mí mismo. Lo que quiero decir, Aquiles, continuó la tortuga, es que en la vida, la verdadera competencia no está en superar a los demás,
sino en superar nuestra propia forma de ver las cosas, nuestra propia manera de actuar. Las carreras que realmente importan no se miden por quien llega primero a la meta, sino por cómo te desarrollas en el proceso. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en eso? Aquiles estaba perplejo. Durante toda su vida, había creído que las competiciones eran una forma de demostrar su valía, de medirse contra otros, de ser el mejor. Había alcanzado muchas victorias, pero en el fondo sentía que algo le faltaba, algo que no podía identificar. Las palabras de la tortuga comenzaban a abrirle una nueva perspectiva. Entonces, ¿qué significa competir contra uno mismo?, preguntó Aquiles, con una nueva curiosidad que comenzó a nacer en su interior. Significa aceptarte tal como eres, dijo la tortuga, y trabajar para ser mejor, no porque los demás te lo exijan, sino porque tú mismo lo deseas. Cuando compites contra ti mismo, el objetivo no es ganar frente a los demás, sino superar tus propios límites, tus miedos y tus inseguridades. Es un proceso interno, no externo. Aquiles se sentó en el suelo, sintiendo una profunda reflexión sobre lo que la tortuga acababa de decir. Se dio cuenta de que siempre había buscado la validación externa, el aplauso de los demás, la medalla que indicara que había ganado. Había sido un guerrero, un competidor, pero nunca se había detenido a preguntarse si realmente había superado sus propios miedos y limitaciones. Había luchado contra enemigos externos, pero nunca había luchado contra sí mismo en el sentido más profundo de la palabra. Entonces, comenzó Aquiles, ¿cómo puedo competir contra mí mismo? ¿Cómo puedo empezar a hacer eso? La tortuga se acercó lentamente y se sentó junto a él, como si le estuviera transmitiendo una lección vital. El primer paso, Aquiles, es la autocomprensión. No puedes competir contra ti mismo si no entiendes quién eres, cuáles son tus fortalezas y debilidades. Debes observarte a ti mismo sin juicio, sin la presión de tener que cumplir con las expectativas de los demás. Mira tus acciones, tus pensamientos y tus emociones, y hazlo con compasión, no con crítica. Aquiles asintió, empezando a comprender que el primer paso era aceptar su ser tal como era, con todas sus imperfecciones y contradicciones. ¿Y después?, preguntó, sintiendo que el camino comenzaba a abrirse ante él. Después, continuó la tortuga, debes aprender a desafiarte a ti mismo, pero no con la intención de ganar una medalla o un trofeo. El desafío debe ser personal, interno. Por ejemplo, si sabes que tienes miedo al fracaso, debes enfrentarte a ese miedo, dar un paso hacia él, sin dejar que te paralice. Si tienes dudas sobre ti mismo, debes aprender a vivir con ellas y superarlas, sin esperar que las respuestas lleguen de los demás. No es una carrera contra el reloj, sino una carrera contra tu propia percepción. Aquiles se quedó en silencio, pensando en sus batallas pasadas. ¿Cuántas veces había tenido miedo de fracasar? ¿Cuántas veces había evitado enfrentar su vulnerabilidad por miedo a lo que los demás pensarían? Ahora comprendía que esas eran las verdaderas batallas. No las peleas en los campos de batalla, ni las victorias que otros aclamaban, sino las luchas internas que solo él podía ganar. Lo entiendo ahora, dijo Aquiles, con una claridad nueva en su voz. La verdadera carrera no es contra otros, sino contra mis propios miedos y limitaciones. No se trata de ser el primero, sino de ser el mejor que puedo ser, de superar lo que me limita. La tortuga asintió con una sonrisa sabia. Exactamente, Aquiles. Solo cuando compites contra ti mismo, solo cuando aceptas tus propios procesos y te desafías a ti mismo, es cuando realmente comienzas a ganar. Y recuerda, no hay prisa. El verdadero progreso no se mide por la rapidez con la que llegas a tu meta, sino por la calidad de los pasos que das. Aquiles se levantó lentamente, sintiendo que algo había cambiado dentro de él. Ya no veía las carreras de la misma manera. No se trataba de ganar frente a los demás, sino de ser el mejor versión de sí mismo, de desafiar sus propios límites y miedos. Ahora sabía que la verdadera competencia era contra su propia percepción de lo que podía lograr. En este capítulo, Aquiles comienza a comprender la idea de la competencia interna, algo que es esencial en la vida, más allá de las victorias externas. La tortuga lo guía en el camino de la autocomprensión y de la superación personal, mostrándole que el mayor desafío no es el mundo exterior, sino su propio ser. Capítulo 11. El valor de la paciencia. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rojo mientras Aquiles y la tortuga avanzaban lentamente.
La conversación había tomado un giro profundo, y Aquiles sentía que cada paso que daban le traía una nueva revelación. Sin embargo, algo en su interior aún no encontraba la paz completa. A pesar de las lecciones de la tortuga, algo seguía doliendo, algo seguía haciendo que su mente no estuviera tranquila. Como si no pudiera dejar ir completamente su naturaleza impaciente. Lo entiendo, tortuga, comenzó Aquiles con un suspiro, pero a veces me siento como si el tiempo fuera mi enemigo. Siempre he tenido prisa por hacer las cosas, por obtener resultados rápidos, por ser el mejor de inmediato. ¿Cómo puedo aprender a ser paciente cuando todo en mí quiere acelerar el proceso? La tortuga, sin prisas, lo miró con una serenidad que solo ella poseía. Aquiles, dijo, el tiempo no es tu enemigo, es solo un compañero. Y la paciencia no es solo la capacidad de esperar, es cómo te comportas mientras esperas. La paciencia es el arte de saber que las cosas tienen su tiempo, que no hay necesidad de apresurarse ni de buscar un resultado inmediato. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que la prisa es en realidad una forma de temor? Aquiles frunció el ceño, como si esa idea lo golpeara con fuerza. ¿Temor? ¿Cómo puede la prisa ser temor? La tortuga asintió lentamente. Cuando sientes la necesidad de apresurarte, es porque tienes miedo de que el tiempo te gane, de que algo se te escape. Temes que el resultado no llegue, que te quedes atrás o que no sea suficiente. Pero la prisa es una ilusión. Nada que valga la pena llega de inmediato. Aquiles. Incluso tú, que has corrido más rápido que nadie, sabes que las victorias más importantes no se ganan solo con velocidad, sino con perseverancia y paciencia. Aquiles comenzó a reflexionar sobre sus propias experiencias. Recordó las numerosas batallas que había peleado, las conquistas que había logrado en su vida, pero también recordó las que había perdido por no haber esperado el momento adecuado, por haber tenido prisa. Pensó en cómo la presión de ser el mejor lo había llevado a tomar decisiones impulsivas, en cómo la ansiedad por la victoria inmediata le había nublado la mente y lo había alejado de lo que realmente importaba. Entonces, ¿cómo puedo aprender a ser paciente?, preguntó Aquiles, con la voz menos segura que antes. La tortuga lo miró fijamente y dijo, la paciencia, Aquiles, no se trata de esperar sin más. Se trata de estar en paz con el proceso, de comprender que el tiempo tiene un flujo propio. Cuando corremos detrás de algo con demasiada urgencia, no solo nos agotamos, sino que también dejamos de disfrutar del camino. El verdadero valor no está solo en alcanzar la meta, sino en cómo nos transformamos durante el trayecto. Aquiles se detuvo, miró hacia el horizonte y observó cómo las sombras se alargaban a medida que la luz del sol desaparecía. La naturaleza parecía estar en perfecta armonía, todo se movía a su propio ritmo, sin prisa, pero con un propósito claro. Todo en la tierra parecía tener su tiempo, desde la flor que florecía hasta el río que fluía lentamente. Aquiles se dio cuenta de que la prisa que sentía no era más que una proyección de su propia mente, una ilusión creada por sus inseguridades y su deseo de controlarlo todo. Entiendo lo que dices, tortuga, murmuró Aquiles. Parece que he estado corriendo toda mi vida, pero no he disfrutado del viaje. He estado tan enfocado en ganar que he perdido de vista todo lo que ocurre a mi alrededor, todo lo que me rodea. La tortuga asintió con una expresión suave, casi maternal. Eso es lo que la paciencia te enseña, Aquiles. Te enseña a estar presente en el momento, a experimentar cada paso sin temor al futuro ni arrepentimiento por el pasado. En la vida, cada cosa tiene su tiempo y su lugar. Y cuando aprendes a aceptar eso, comienzas a entender que el verdadero valor está en el proceso, no solo en el resultado final. Aquiles se sentó sobre una roca, sus pensamientos flotaban como las hojas llevadas por el viento. La tortuga lo observaba en silencio, como si supiera que Aquiles estaba absorbiendo las palabras con la profundidad que solo la experiencia de la vida puede otorgar. De repente, Aquiles se levantó de un salto y miró a la tortuga con renovada determinación. Entonces, ¿cómo puedo vivir en ese proceso? ¿Cómo puedo dejar ir la prisa y simplemente ser parte del momento? La tortuga lo miró, con sus ojos profundos y llenos de sabiduría. La respuesta está en aceptar lo que es, Aquiles. La paciencia es un acto de aceptación. No significa que dejes de aspirar, ni que te conformes con menos. Simplemente significa que entiendes que todo tiene su momento adecuado. Y ese momento llegará cuando menos lo esperes, pero no porque hayas forzado el tiempo, sino porque te has abierto a él.
Aquiles miró al cielo estrellado, sintiendo una sensación de paz que nunca antes había experimentado. La tortuga había tocado algo profundo dentro de él, una verdad que hasta ese momento había ignorado por completo. La paciencia no era solo una virtud, era una forma de vivir, una manera de estar en armonía con el mundo, de aceptar cada momento como una parte integral del todo. Lo intentaré, tortuga, dijo Aquiles con una sonrisa tranquila. Aprenderé a vivir en el proceso, sin apresurarme por llegar a la meta. Gracias por mostrarme la importancia de la paciencia. La tortuga asintió lentamente, satisfecha de ver cómo Aquiles comenzaba a comprender la lección más importante de todas, que el viaje es tan valioso como la meta. Y que, en muchos casos, la paz se encuentra no en la rapidez de la llegada, sino en la calma con la que se recorre el camino. Este capítulo toca un tema central en la vida de Aquiles, la paciencia y el proceso interno de aceptación. A lo largo de esta conversación con la tortuga, Aquiles aprende a reconocer que el tiempo y las experiencias no deben ser forzados, sino aceptados como vienen. Capítulo 12. El valor del fracaso. Aquiles caminaba lentamente, siguiendo los pasos tranquilos de la tortuga. El día estaba empezando a declinar, y la brisa suave acariciaba sus mejillas. Mientras avanzaban, Aquiles no podía evitar pensar en todo lo que había aprendido hasta ese momento. La paciencia, la aceptación del tiempo, el valor del proceso, pero había una sombra que aún permanecía en su mente, algo que no había sido resuelto. Algo que, aunque no lo admitiera abiertamente, siempre le había atormentado. «Sabes, tortuga», comenzó Aquiles con tono sombrío, «siempre he pensado que la victoria era lo único que importaba. En mi vida, siempre he luchado por ser el mejor, por ganar, por ser el más rápido. Pero hay algo que nunca he comprendido del todo. El fracaso. ¿Qué significa realmente fracasar? ¿Por qué es tan temido? ¿Y cómo puedo reconciliarme con él?» La tortuga lo miró con sus ojos profundos, como si estuviera esperando el momento adecuado para ofrecer una respuesta. Se detuvo un instante y luego continuó su marcha con calma, respondiendo con una tranquilidad casi sorprendente. El fracaso, Aquiles, no es algo que deba temerse, pero muchos lo hacen. Es un concepto que la sociedad ha distorsionado, como si fuera una vergüenza o una derrota total. Pero en realidad, el fracaso no es más que una oportunidad para aprender, una invitación a crecer. Lo que ocurre es que, cuando fallamos, lo interpretamos como una amenaza a nuestra identidad, a nuestra valía. Pero no es así. Aquiles frunció el ceño. La tortuga siempre parecía tener una respuesta para todo, pero este tema lo tocaba profundamente. En su vida, había conocido el fracaso, pero siempre lo había visto como algo que debía evitarse a toda costa. ¿Cómo podía aprender a verlo de manera diferente? ¿Cómo podía dejar de temerle al fracaso? Pero, tortuga, insistió Aquiles, yo he luchado muchas batallas, he ganado muchas, pero también he perdido algunas. Y esas derrotas me han marcado. He sentido que, cuando no soy el más rápido, el más fuerte, el mejor, algo dentro de mí se quiebra. ¿Cómo puedo ver el fracaso de manera diferente, cuando siempre he sido enseñado a rechazarlo? La tortuga lo miró y, con una voz calmada, comenzó a hablar con una sabiduría que parecía provenir de un lugar profundo y antiguo. El fracaso, Aquiles, no define tu esencia. No eres tu derrota. Es solo un momento, un aprendizaje. Lo que importa no es cuántas veces caes, sino cómo te levantas. Lo importante es que cada fracaso te brinda una lección que, de otro modo, no habrías aprendido. Cada vez que caemos, tenemos la opción de levantarnos con más sabiduría, más fortaleza, más comprensión de nosotros mismos. Es solo a través de los fracasos que podemos realmente descubrir lo que somos capaces de hacer. Aquiles se quedó en silencio, considerando las palabras de la tortuga. Durante años había intentado evitar el fracaso. Había construido su vida alrededor de la idea de que solo el éxito valía la pena. Pero ahora, al escuchar a la tortuga, algo en su interior comenzaba a cambiar. El miedo que había sentido hacia sus derrotas ya no parecía tan inmenso, ni tan aterrador. ¿De verdad crees que el fracaso puede enseñarme algo valioso?, preguntó Aquiles, con una mezcla de curiosidad y escepticismo. La tortuga asintió lentamente. Sí. El fracaso tiene el poder de despojarte de tus ilusiones, de lo que crees que eres o lo que crees que debes ser. Nos hace enfrentarnos a nuestra vulnerabilidad,
y es en esa vulnerabilidad donde reside el verdadero aprendizaje. Si nunca fracasas, nunca sabrás la verdadera fuerza que reside en ti. Solo cuando te caes y te levantas te das cuenta de la resiliencia que tienes. Y más importante aún, aprendes a ser humilde, a comprender que el éxito no es un destino fijo, sino un camino. Quills pensativo miró al horizonte. La idea de que el fracaso podía ser una lección y no un final devastador le resultaba extraña, pero al mismo tiempo, liberadora. En su vida, había peleado muchas batallas, pero nunca se había detenido a reflexionar profundamente sobre lo que significaban sus fracasos. Había sido demasiado rápido en levantarse, demasiado ansioso por olvidar esas caídas, sin detenerse a aprender de ellas. Entonces, ¿cómo debo enfrentar mis fracasos cuando lleguen?, preguntó finalmente. La tortuga sonrió ligeramente. Con aceptación y apertura. Cuando enfrentes un fracaso, no te apresures a condenarte ni a juzgarte. Detente un momento y mira lo que puedes aprender de esa caída. Pregúntate a ti mismo, ¿qué puedo hacer mejor la próxima vez? ¿Qué me enseña este momento? En lugar de sentir vergüenza o enojo, siente gratitud por la oportunidad de aprender. La próxima vez que te caigas, te darás cuenta de que el fracaso no es más que una puerta abierta a nuevas posibilidades. Aquiles asintió lentamente, como si empezara a comprender algo profundo. Recordó aquellas batallas en las que, a pesar de su fuerza y habilidad, había sentido el sabor amargo de la derrota. Pero ahora entendía que cada uno de esos momentos tenía un propósito, que no eran señales de debilidad, sino de aprendizaje. Gracias, tortuga, dijo Aquiles con una sonrisa que reflejaba una paz recién descubierta. Creo que nunca había pensado en el fracaso de esta manera. Ahora veo que no se trata de evitarlo, sino de aceptarlo como una parte natural de mi camino. La tortuga asintió con satisfacción. Exactamente. Recuerda, Aquiles, el verdadero fracaso no está en caer, sino en no levantarse, en no aprender de lo que nos ocurre. Y el valor está en saber que, no importa cuántas veces te caigas, siempre puedes levantarte más sabio, más fuerte, y más capaz de seguir adelante. Aquiles caminó junto a la tortuga, sintiendo que, por primera vez, entendía la verdadera naturaleza del fracaso. Ya no lo veía como un enemigo, sino como un maestro. Cada caída, cada error, era solo una lección más en su camino. Y con esa nueva perspectiva, se sintió más libre que nunca, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Este capítulo introduce una clave sobre el fracaso y cómo puede ser interpretado como una oportunidad de crecimiento, algo fundamental en el camino de autocomprensión de Aquiles. Capítulo 13. La velocidad del pensamiento. Aquiles y la tortuga continuaron su marcha por el sendero polvoriento, mientras el sol se desvanecía lentamente detrás de las montañas. Los dos caminaban en silencio, como si las palabras sobraran. Aquiles pensaba profundamente en todo lo que había aprendido hasta ese momento. Había algo que aún no entendía por completo, algo que le inquietaba profundamente: el pensamiento. Durante toda su vida, Aquiles había creído que la rapidez era la clave de todo, no solo en la acción, sino también en la mente. Si pensaba rápido, si tomaba decisiones de manera instantánea, podría adelantarse a los demás, podría dominar todo a su alrededor. Pero ahora, mientras caminaba junto a la tortuga, comenzaba a cuestionar esa creencia. ¿Sabes, tortuga?, dijo finalmente Aquiles, rompiendo el silencio. Siempre he sido rápido. Rápido al correr, rápido al pensar. Creí que eso era lo que me hacía más fuerte, más capaz. Si podía tomar decisiones rápido, entonces siempre tendría ventaja. Pero algo no encaja en todo esto. La rapidez, aunque parece una virtud, parece traer consigo una especie de desventaja. ¿Cómo puede la velocidad ser buena si te lleva a decisiones apresuradas? ¿Es realmente la rapidez de pensamiento algo valioso? La tortuga, como siempre, caminaba despacio, sin apresurarse, sin mostrar la más mínima prisa. Miró a Aquiles y sonrió suavemente, como si ya supiera la dirección en la que iría la conversación. La rapidez del pensamiento, Aquiles, no siempre es una virtud, dijo con voz pausada. Aunque en tu vida la velocidad haya sido a menudo la medida de todo, en el ámbito de la mente, las cosas son diferentes. La mente que corre demasiado rápido, que busca siempre la solución inmediata, rara vez llega a comprender profundamente. Es como si tratara de atravesar el paisaje sin detenerse a mirar,
sin permitir que las ideas se asienten. Aquiles la miró confundido, pero con curiosidad. Había algo en esas palabras que le resonaba profundamente. Durante años había considerado que pensar rápido era un signo de inteligencia, de destreza. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué debo pensar más despacio? La tortuga asintió lentamente. No solo más despacio, sino con más atención. La rapidez te puede llevar a respuestas superficiales, pero la profundidad viene con la reflexión. Pensar rápido no necesariamente te da la mejor solución. A veces, la verdadera sabiduría llega cuando la mente se detiene, se da el espacio necesario para que las ideas fluyan y se acomoden. No se trata solo de tomar decisiones rápidas, sino de tomar decisiones sabias. Aquiles no pudo evitar fruncir el ceño, asimilando las palabras de la tortuga. En su vida, siempre había sido el primero en actuar, el primero en lanzarse a la batalla, el primero en avanzar sin mirar atrás. Había confiado en su rapidez como su mayor aliada. Pero ahora, la tortuga parecía decirle que la verdadera sabiduría no estaba en la rapidez, sino en la paciencia y la reflexión. Entonces, ¿cómo sabes cuándo es el momento adecuado para actuar? ¿Y cómo sabes cuándo detenerte a pensar? La tortuga sonrió con una calma infinita. El momento para actuar es cuando la mente está clara, cuando la reflexión ya ha ocurrido, cuando todo lo que es necesario ha sido considerado. La prisa no es más que un reflejo de la inseguridad. Si eres capaz de tomarte un tiempo para pensar, de comprender a fondo lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, entonces tu acción será más certera. Las decisiones que tomas en la rapidez a menudo dejan cabos sueltos, pero las que provienen de una mente tranquila y reflexiva son mucho más firmes. Aquiles sintió que, de alguna manera, las palabras de la tortuga comenzaban a penetrar en su mente. La rapidez, que él había visto como una virtud indiscutible, ahora parecía ser más un obstáculo. La tortuga hablaba de un enfoque más pausado, pero más profundo, un enfoque que le permitirá entender realmente las implicaciones de sus decisiones, no solo apresurarse a ellas. ¿Y cómo practicas eso?, preguntó Aquiles, ahora más interesado que nunca en entender este nuevo camino de pensamiento. ¿Cómo aprendes a frenar tu mente, a no dejar que corra sin control? La práctica viene con la conciencia, explicó la tortuga. Es como aprender a caminar con los ojos abiertos. Primero debes estar consciente de tu tendencia a la prisa. Después, puedes empezar a notar cuando tu mente comienza a apresurarse, cuando comienzas a saltar de un pensamiento a otro sin profundizar en ninguno. En ese momento, puedes decidir detenerte, respirar, y permitir que la mente se calme, que las ideas se asienten. Es un acto consciente, pero con la práctica, se convierte en un hábito. Aquiles pensó en esto por un momento. Él era un hombre de acción, acostumbrado a tomar decisiones rápidas, a actuar antes de que los demás pudieran reaccionar. Pero ahora veía que había mucho más en el pensamiento que simplemente encontrar respuestas rápidas. Tal vez, el verdadero poder no residía en la rapidez, sino en la capacidad de pensar profundamente, de observar todas las perspectivas antes de lanzarse a la acción. Entonces, la velocidad del pensamiento no es lo que determina la calidad de una decisión, ¿verdad?, dijo Aquiles con una nueva comprensión. Exactamente, respondió la tortuga, la calidad de una decisión no viene de su rapidez, sino de su profundidad. Es la capacidad de entender las cosas a fondo, de ver las consecuencias de nuestras acciones, de reflexionar antes de actuar lo que realmente nos lleva a la sabiduría. Aquiles asintió lentamente, sintiendo que algo dentro de él estaba cambiando. Durante años había creído que la velocidad lo hacía fuerte, pero ahora entendía que la verdadera fuerza de la mente residía en su capacidad para detenerse, reflexionar y comprender antes de tomar cualquier decisión. La rapidez de pensamiento, en muchos casos, no era la respuesta. La calma y la profundidad eran las que ofrecían una visión más clara. Gracias, tortuga, dijo Aquiles, sintiendo una gratitud sincera por todo lo que estaba aprendiendo. Creo que ahora veo lo que siempre me faltaba, la paciencia para pensar con claridad, para no apresurarme y tomar decisiones desde la prisa. Todo esto tiene mucho más sentido ahora. La tortuga sonrió tranquilamente, sabiendo que Aquiles había dado un paso importante en su camino hacia una comprensión más profunda de sí mismo y de la vida. Y así, continuaron caminando juntos, cada paso más consciente que el anterior, mientras Aquiles abrazaba la nueva sabiduría que había encontrado en la serenidad de la mente.
Este capítulo explora cómo Aquiles comienza a cuestionar la rapidez en la toma de decisiones y cómo la tortuga le enseña sobre la importancia de la reflexión y la calma. Capítulo 14. La paradoja de la infinita carrera. Mientras Aquiles y la tortuga avanzaban por el sendero, el paisaje comenzaba a cambiar. Las sombras alargadas de la tarde caían sobre ellos, y el sonido del viento entre los árboles parecía susurrar secretos a su paso. Aquiles, pensativo y con la mente llena de los nuevos conceptos que había ido asimilando, miraba con más detenimiento el camino que tenía ante él. A lo lejos, un pequeño claro se abría, bañándose en la luz dorada del atardecer. La tortuga, siempre tranquila y sin prisa, caminaba a su lado, ajena al paso del tiempo. Aquiles, por el contrario, sentía una creciente inquietud. Había algo que lo atormentaba. Después de un rato en silencio, Aquiles, incapaz de contener más sus pensamientos, rompió el mutismo que había acompañado su conversación hasta ese momento. «Tortuga», comenzó, «hay algo que no logro comprender del todo. Lo que me has dicho sobre la rapidez y la reflexión, sobre la paciencia en la toma de decisiones, todo eso tiene sentido, pero me sigue rondando una pregunta. ¿Cómo se puede lograr entender todo lo que implica una acción sin que ésta se vuelva interminable? Si realmente debo reflexionar sobre todo, entonces, ¿nunca llego a actuar? ¿No es esta una paradoja, una carrera que nunca termina?» La tortuga detuvo su paso por un momento y giró hacia Aquiles, mirando sus ojos con una serenidad profunda, casi como si hubiera estado esperando esta inquietud. Después de unos instantes de reflexión, habló con la misma calma que había mostrado hasta ahora. «Es cierto, Aquiles, lo que mencionas es una paradoja interesante, algo que inquieta a todos los que comienzan a pensar profundamente sobre el tiempo y la acción. La carrera del pensamiento es interminable si sigues buscando respuestas sin pausa, pero la verdadera cuestión no está en el hecho de que la reflexión pueda prolongarse para siempre. La cuestión está en saber cuándo esa reflexión es suficiente, cuando ya has llegado al límite de lo que puede ofrecerte y puedes dar paso a la acción». Aquiles frunció el ceño. «Entonces, ¿cómo se sabe cuándo es suficiente? ¿Cuándo hemos reflexionado lo suficiente como para actuar sin que la mente siga saltando de una pregunta a otra?» La tortuga sonrió lentamente, como si supiera que la respuesta no era sencilla, pero aún así tenía algo claro que ofrecer. La mente humana está siempre en busca de más información, de más certezas, pero si esperas a tener absolutamente todas las respuestas, nunca actuarás. Al principio, es necesario pensar con profundidad, pero después de un cierto punto, la acción requiere de algo más: confianza. No todo se puede controlar, y la perfección no reside en el control total, sino en saber cuándo actuar incluso con algunas dudas. La sabiduría está en permitir que las decisiones se tomen sin el temor a lo incierto, a lo imperfecto. Aquiles permaneció en silencio por un momento, procesando las palabras de la tortuga. Por toda su vida, había sentido la presión de tomar decisiones perfectas, de correr tras la victoria sin dejar cabos sueltos, de nunca dejar espacio para la duda. Pero ahora, mientras escuchaba a la tortuga, comenzaba a cuestionar la validez de esa creencia. Entonces, ¿la sabiduría es aceptar que no todo se puede saber antes de actuar?, preguntó finalmente. «Exactamente», respondió la tortuga. «La sabiduría radica en saber que, aunque no tengas todas las respuestas, puedes confiar en tu capacidad para enfrentarte a lo desconocido. Puedes prepararte todo lo que puedas, pero llegará un momento en que el conocimiento y la reflexión deberán dar paso a la acción, incluso si no todo es perfecto». Aquiles asimiló lentamente estas palabras. A lo largo de su vida, había sido un hombre de acción, pero también uno de dudas constantes. Siempre había sentido que, si tan solo pudiera entender completamente lo que estaba a punto de hacer, entonces podría actuar con absoluta certeza. Ahora veía que tal certeza podría ser imposible de alcanzar. La verdadera sabiduría no era la acumulación interminable de conocimiento y reflexión, sino la capacidad de actuar sin esperar a que todo estuviera perfectamente claro. La mente humana tiene una tendencia natural a querer respuestas rápidas y definitivas, continuó la tortuga, pero la verdad es que el tiempo nunca te dará una certeza absoluta sobre todo. Lo que te ofrece el tiempo es la oportunidad de aprender a convivir con la incertidumbre. Y ahí es donde radica la fortaleza. La fortaleza no está en evitar la incertidumbre, sino en aceptar que a veces debes seguir adelante sin todas las respuestas. Aquiles miró a la tortuga, sintiendo una nueva comprensión llenar su corazón.
Durante tanto tiempo había temido a la incertidumbre, a la idea de no tener todas las respuestas. Había creído que la única forma de ser verdaderamente fuerte era dominar todo, controlar todo. Pero ahora veía que esa búsqueda interminable de certeza podría ser una trampa. En lugar de conducirlo a la acción, lo mantenía atrapado en un ciclo de dudas que lo alejaba de su destino. Es como una carrera que nunca termina, ¿verdad?, dijo Aquiles, pensativo. Una carrera en la que no importa cuánto corras, nunca puedes alcanzar el final, porque siempre habrá algo más por descubrir, más por aprender. La tortuga asintió suavemente. Exactamente. La carrera del conocimiento nunca tiene un fin claro, pero la carrera de la vida no se trata de alcanzar el final, sino de saber cómo correr, de cómo aprovechar lo que tienes en el presente para seguir adelante, sin miedo al futuro, sin miedo a lo que no sabes. Aquiles sintió que, por fin, algo dentro de él comenzaba a encajar. La carrera no era solo una cuestión de velocidad o de alcanzar una meta distante. La carrera de la vida era, en muchos sentidos, una serie de momentos de acción que suceden a medida que uno se enfrenta a la incertidumbre, a lo desconocido, con confianza y sabiduría. Ya no se trataba de esperar a tener todas las respuestas, sino de aprender a confiar en el camino, incluso cuando no se podía ver el destino final. Creo que empiezo a entender, dijo Aquiles con una leve sonrisa. La verdadera victoria no está en correr más rápido que nadie, sino en saber cuándo dejar de correr y simplemente caminar con confianza. La tortuga asintió nuevamente, satisfecha con la reflexión de Aquiles. Exactamente. Y eso, Aquiles, es algo que muy pocos comprenden. Muchos creen que la vida es una carrera hacia una meta. Pero la verdadera sabiduría está en entender que cada paso que das, aunque sea pequeño, es parte de un viaje que nunca termina. Y en ese viaje, no se trata de llegar más rápido, sino de vivir con conciencia en cada momento. Aquiles caminó en silencio por un momento, sintiendo cómo su perspectiva sobre la vida se ampliaba. Había sido un guerrero, siempre buscando la victoria, siempre ansioso por alcanzar la siguiente meta. Pero ahora, en la tranquilidad de la conversación con la tortuga, comprendió que la victoria más grande era la capacidad de vivir con sabiduría, aceptando lo incierto, y sabiendo que cada paso dado con confianza era, en sí mismo, un triunfo. Este capítulo se centra en la paradoja de la carrera infinita y en la comprensión de Aquiles de que la vida no se trata de tener todas las respuestas, sino de saber cuándo actuar con confianza y aceptar la incertidumbre como parte del viaje. Capítulo 15. El último paso de la carrera. La tarde ya había caído por completo, y el crepúsculo se había transformado en una noche tranquila, aunque luminosa, gracias a la luz de la luna. Aquiles y la tortuga caminaban juntos en silencio por el sendero, ya casi al final de su recorrido. La fatiga de la jornada no se sentía en sus cuerpos, pero el peso de los pensamientos de Aquiles había comenzado a calar más hondo. Se sentía distinto, pero aún no comprendía del todo la transformación que había tenido lugar en su interior. Había escuchado palabras sabias, reflexionado profundamente sobre los conceptos de la vida y la acción, pero sentía que faltaba algo más. Algo que completara lo que había aprendido, algo que le diera paz para continuar con el camino que se abría ante él. La tortuga, caminando a su lado con paso lento pero firme, parecía ser la misma, sin prisa ni necesidad de mostrar nada. Finalmente, Aquiles se detuvo y, mirando a la tortuga, le dijo con voz más suave que en los capítulos anteriores de su conversación: «Tortuga, he estado pensando mucho sobre lo que hemos hablado, sobre la carrera, el conocimiento, la acción, el tiempo, pero aún siento que algo falta. Como si la carrera no fuera solo un desafío de velocidad, sino de algo más profundo. Como si al final de todo esto, algo debe revelarse». La tortuga miró al frente, sin apresurarse a responder. Luego de unos momentos, se giró hacia Aquiles y, con calma, le habló. «Aquiles, todo lo que hemos discutido hasta ahora ha sido importante, pero hay algo esencial que aún no has comprendido completamente. La carrera, la vida, no se trata solo de los pasos que das, de la velocidad o del tiempo que tardas en llegar a un objetivo. La verdadera lección, Aquiles, es que la vida es una sucesión de momentos, una serie de decisiones que no se pueden medir solo por los resultados, sino por el proceso mismo, por la calidad con la que vives cada momento». Aquiles frunció el ceño, pensativo, mientras miraba las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo nocturno. «Entonces, ¿cómo puedo comprender este proceso, esta calidad de vida que mencionas?
¿Cómo vivir esos momentos sin quedarme atrapado en mis propios deseos de alcanzar una meta? La tortuga sonrió suavemente, con una comprensión profunda. Vivir con conciencia, Aquiles, es entender que cada paso que tomas, no importa lo pequeño que sea, es parte de algo mucho más grande que tú mismo. La vida no se mide por lo que consigues, sino por cómo te entregas a lo que haces en cada momento. Es la capacidad de vivir plenamente en cada segundo, sin preocuparnos de si estamos corriendo más rápido o más lejos que otros. De hecho, la verdadera victoria está en saber que no necesitas llegar más allá de donde estás para ser completo. Aquiles, aún confundido por la magnitud de las palabras de la tortuga, preguntó: entonces, ¿cómo se logra esa plenitud, esa victoria de la que hablas? ¿Qué debo hacer para encontrarla? La tortuga se detuvo, como si estuviera esperando este momento, y observó a Aquiles con una mirada profunda. No se trata de hacer, Aquiles. Se trata de ser. De ser consciente, de ser presente en cada uno de tus actos. No se trata de apresurarse hacia un destino, sino de aprender a ser lo que eres en este momento. Y esa es la verdadera lección que pocos logran aprender. Aquiles, aún reflexionando sobre las palabras de la tortuga, se dio cuenta de que la carrera de la que había hablado no era solo una competencia, un desafío físico o mental. Era, en realidad, una alegoría de la vida misma, de esa constante búsqueda por alcanzar metas y cumplir con expectativas externas. La tortuga, sin embargo, le había mostrado un camino alternativo, el de vivir el presente con serenidad, sin que la ansiedad por el futuro nublara el disfrute de lo que está ante uno. La tortuga continuó: el último paso en esta carrera no es correr hacia una meta final, sino reconocer que en cada momento hay una oportunidad para estar completo, para estar presente. No necesitas más que lo que tienes, Aquiles. El verdadero conocimiento no está en lo que aún no sabes, sino en lo que ya tienes dentro de ti. Solo necesitas estar dispuesto a verlo. Aquiles, entonces, sintió una revelación interna, como si un velo se levantara de sus ojos. Todo lo que había perseguido, todas las victorias y desafíos, ahora parecían menos importantes en comparación con el regalo del momento presente. La paz que sentía al comprender esto no podía compararse con nada más que había experimentado antes. Por fin, Aquiles entendió que la victoria no estaba en el futuro, ni en el pasado, sino en el simple hecho de vivir plenamente cada momento. Se giró hacia la tortuga, sonriendo. Creo que entiendo ahora. La verdadera carrera no es hacia adelante, sino hacia adentro. No se trata de alcanzar algo en el futuro, sino de comprender lo que ya está dentro de mí. La tortuga asintió, con una expresión de satisfacción. Exactamente, Aquiles. Y esa es la última lección, la más difícil de aprender, pero la más poderosa. La verdadera carrera es la que nunca termina, porque siempre hay un nuevo momento, una nueva oportunidad para ser plenamente tú mismo. Aquiles permaneció en silencio por un largo rato, sintiendo que su corazón estaba más ligero que nunca. Ya no se sentía tan presionado por la necesidad de alcanzar metas inalcanzables. En su lugar, había encontrado una paz interior, una claridad que no había experimentado antes. La carrera de la vida, pensó, no se trataba de ganar, sino de ser consciente de cada paso que daba, de vivir con plenitud en cada momento. Mientras la luna brillaba más fuerte en el cielo, Aquiles y la tortuga continuaron su camino, ya sin palabras, pero con una comprensión compartida entre ellos. Ambos sabían que la carrera nunca se detendría, pero ya no era una competencia. Era un viaje de autodescubrimiento, que no tenía fin, porque siempre había más por aprender, más por vivir. Y esa era la verdadera esencia de la victoria. Este capítulo se centra en la revelación final de Aquiles, quien llega a comprender que la verdadera victoria no está en alcanzar una meta externa, sino en la capacidad de vivir plenamente en cada momento. La tortuga le ofrece una lección definitiva sobre la paz interna, el ser consciente y el entendimiento de que la carrera de la vida es un viaje, no una competencia. Y así llegamos al final de este fascinante viaje a través de lo que la tortuga le dijo a Aquiles. Un relato lleno de sabiduría que nos invita a reflexionar sobre la carrera de la vida, no como una competencia, sino como una oportunidad constante para vivir en el presente y descubrir nuestro verdadero ser. Si este contenido ha tocado algo dentro de ti, si has encontrado una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas a nuestro canal, Audio Mentores, para que no te pierdas el próximo capítulo de esta y otras obras transformadoras.
Recuerda darle like al vídeo si te ha gustado, compartirlo con aquellos que puedan necesitar un recordatorio sobre la importancia de disfrutar cada paso en el camino, y activar la campana para que siempre recibas nuestras notificaciones cuando subamos nuevos contenidos. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo estos maravillosos libros y pensamientos que enriquecen nuestra vida diaria. Gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de lecciones, y por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo capítulo, donde continuaremos explorando nuevas ideas y enseñanzas que, al igual que este libro, pueden cambiar la forma en que vemos el mundo. Hasta la próxima, y que cada paso que des en tu vida sea consciente y pleno.